Hechos 2. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, esos están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no puede estar en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias, hasta ahí, hermano. Gracias, aleluya. Y ustedes recuerdan el resultado entre los convertidos ese día. Entonces dijimos que Pentecostés aquí en este momento es el cumplimiento de lo dicho por los profetas, empezando con Joel, Jeremías y Ezequiel. Es el cumplimiento fiel al pie de la letra de lo que estos hermanos, estos 3 profetas habían anunciado acerca de esta obra gloriosa que Dios haría y que el Señor llama, ¿verdad? Una noticia estruendosa que los que escuchen acerca de esta noticia les retiñirán los oídos, porque he aquí Dios convierte su obra externa del antiguo pacto en un poderoso mover de su espíritu, un poderoso mover interno de su espíritu, la transformación del ser humano de adentro hacia afuera. Vienen días, dice el Señor, y en los postreros días Él cumplirá esta promesa, es lo que habían dicho los profetas. Entonces, precisamente, los postreros días comienzan con el nacimiento del Señor Jesús, su encarnación y su venida, su ministerio de tres años en medio de nosotros, su muerte por nosotros, su muerte expiatoria por nosotros y su resurrección al tercer día. Luego 40 días con los apóstoles antes de ascender al cielo. Y una vez que el Señor asciende, cumple la promesa que les había hecho. Es el cumplimiento de la promesa de los profetas, y el Señor Jesús había retomado la promesa de los profetas en su diario caminar con los discípulos y les había hecho la misma promesa. Entonces aquí se cumple la promesa de los 3 profetas y la promesa del Señor Jesús. Es una promesa gloriosa que no sé por qué el pueblo de Israel había pasado por alto y no la había tomado en cuenta. Entonces, además de ser, dijimos, el cumplimiento de esta gran promesa, es un movimiento extraordinario, porque la obra de Dios, la obra externa de Dios, se convierte en algo verdaderamente extraordinario adentro. Viene la transformación del corazón, el empoderamiento del ser humano para caminar con el Señor. El hebreo no había podido caminar con el Señor como Dios quería que caminara, porque no existió en el antiguo pacto esa transformación interna, esa regeneración que hace posible Dios a través de la muerte de su Hijo y la venida del Espíritu. Aleluya. Entonces la iglesia realmente nace en Pentecostés. Dijimos, Pentecostés es entonces el cumplimiento del nuevo pacto, es decir, lo prometido por Dios en el antiguo pacto, lo prometido por Dios por los profetas. Pentecostés es la inauguración de la era del Espíritu, porque la obra de Dios se vuelve interna y nace la regeneración y la transformación del ser humano. Y dijimos, Pentecostés es la inauguración de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo nace en Pentecostés. La obra de Jesucristo nace en Pentecostés. Entonces, muchos hablan de la asamblea, existe la asamblea, el pueblo de Israel es la asamblea. De hecho, el Señor Jesús menciona la asamblea, la iglesia, porque es la palabra eclesía, asamblea. El pueblo de Israel es una asamblea. Los discípulos que caminan con el Señor
no solo los apóstoles, pero todos los discípulos. Cuando llega el día de Pentecostés, son 120 que están siguiendo al Señor, son una asamblea, pero no son exactamente la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo nace en Pentecostés, cuando la obra de Dios se vuelve interna. Nace la iglesia de Jesucristo. Ahí está el nacimiento de Cristo. Entonces, Pentecostés es clave. Es el nacimiento de la iglesia del Espíritu Santo. Y entonces notamos la forma como el capítulo 2 está estructurada. Aquí está. Ahí está. La dinámica de la manifestación del Espíritu de Dios. Tenemos aquí la estructura del capítulo para no perdernos. Notamos las divisiones naturales de este capítulo. Su estructura es muy sencilla y por lo mismo didáctica. Vemos la dinámica de la manifestación del Espíritu y enseguida los resultados directos. Unción para anunciar el Evangelio y para enseñar la palabra, y unción para vivir de una manera que glorifique a Dios. Esto es todo lo que Pentecostés es. Vemos la manifestación y luego la unción en este capítulo. Entonces vamos primero con la dinámica, ¿verdad? La dinámica de la manifestación del Espíritu Santo. Es muy interesante la dinámica, pero vamos a orar. Gracias, Padre, por esta palabra. Tú tómala, Señor, y cumple tu promesa. Tú nos has prometido que no, aleluya, no saldremos de aquí como entramos, sino porque tu palabra no volverá a ti vacía. Siempre que anunciemos la palabra, siempre que prediquemos la palabra, tú prometiste cumplir tu promesa, hacer que tu palabra nos transforme, porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Padre, cámbianos en esta noche, enriquécenos con el conocimiento tuyo. Te queremos conocer, realmente te queremos conocer. Revélate a nosotros en esta noche. Enséñanos, Padre Celestial, los secretos de tu corazón, la profundidad de tu espíritu. Ponle en nosotros, porque te amamos entrañablemente y estamos aquí porque te amamos entrañablemente. Estamos aquí porque entendemos, Señor, la diferencia de movernos y de vivir y de ser gobernados por tu Espíritu. Ayúdanos, fortalécenos, llévanos a una dimensión más elevada, más alta en el conocimiento tuyo, en el conocimiento de tu Espíritu, en la obediencia al gobierno de tu Espíritu que mora en nosotros. Qué gloriosa obra has hecho en nosotros, que has venido a morar en nosotros y sentimos tu presencia en nosotros. Bendito seas, te alabamos. Qué privilegio vivir, Señor, para ti, en este mundo tan difícil vivir para ti. Qué privilegio tenemos, Señor, y por eso te exaltamos en esta noche. Te damos a ti la honra y la gloria. Tu palabra es todo, tu palabra es verdad. Glorifícala en nosotros y glorifícate tú a través de nosotros, a través de nuestro entendimiento de tu palabra. Padre, púlenos, moldéanos, haznos tu iglesia. Aleluya. Amén. Aleluya. Muy bien. Entonces, dos, 1 al 13, es el primer párrafo que cubrimos aquí. Primero, observamos la condición de fe en la que se encontraba el grupo que esperaba. Y claro, hay un error allí. Capto el enfoque tradicional que ha sido por años algo que hemos manejado como un error. Entonces el grupo que esperaba la manifestación
esperaba la manifestación en el aposento alto, donde se reunían, pero ahí apenas cabían 120 y estaban apretados, porque los aposentos altos eran reuniones en las casas, en la parte de arriba, en el terrado de las casas. Ahí estaba el aposento alto. Era aposento alto porque era arriba en el techo de la casa. Ahí se reunían. Ahí la mayoría de las familias devotas judías tenían su aposento alto, donde llevaban a cabo ellos sus rituales y sus devocionales de acuerdo con la ley mosaica, de acuerdo con la ley levítica. Y en un aposento alto, se supone que en la casa de María, la madre de Marcos, no la madre del Señor, pero la madre de Marcos, que era una judía convertida, que seguía al Señor y una mujer acaudalada, una mujer rica. Marcos era hijo de esta mujer y era un muchacho muy mimado, porque cuando se lo lleva Pablo en el primer viaje misionero, empieza a extrañar a su mamacita cuando llegan a Chipre. ¿Cuántos de ustedes han salido del país y extrañan a su mamá y se regresan rápido porque extrañan a su mamá? No extrañan a su esposa, extrañan a su mamá. Entonces así era Marcos. Empezó a extrañar a su mamá y se regresó. Por eso Pablo ya no lo quiso. En el segundo viaje misionero, no. Yo necesito hombres aquí, completos. Y lo desecha. Y toma Silas y se va con Silas, pero Bernabé, que hizo el primer viaje misionero con Pablo, toma a Marcos porque es su sobrino, y Marcos está suplicando que le den una segunda oportunidad. Bernabé le da la segunda oportunidad y Bernabé sale con Marcos. Entonces ya son 4 que andan en la misión, predicando el evangelio. Se multiplican, gloria a Dios, porque ya no es solo Pablo, pero ese es Marcos, el hijo de su mamacita, hijo de María. Entonces probablemente el aposento alto estaba en la casa de María, porque María tenía una casa grande, era viuda y tenía nada más a Marcos, tenía nada más un hijo. Y ahí se reunía el grupo que esperaba, pero miren las características del grupo. Dice que estaban unánimes juntos, por eso el canto ese característico, típico, histórico de Pentecostés, en un aposento alto, con unánime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. Un error, bueno, no es un error, 120 esperaban, unánimes, juntos, versículo 1, ¿verdad? Y se convierte en una tradición, y este canto es un canto que nace en Azusa, en el avivamiento de Azusa. Entonces, qué importante es entender las implicaciones de esta actitud cuando oramos y buscamos la unción pentecostal, ¿verdad? La unción pentecostal. Qué importante es. Lo esperaban y lo anhelaban fervientemente, unánimes. Habla de unidad espiritual que implica que estaban conscientes de las implicaciones de lo que esperaban, porque pues la promesa se las había repetido el Señor Jesús. Conocían algo de la profecía, porque Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, enseguidita cuando se levanta a predicar, ya lleno del Espíritu, recuerda la profecía, especialmente la profecía de Joel. Entonces las profecías tanto de Joel como de Jeremías y de Ezequiel estaban en la mente de los judíos en general, solo que aquí, movidos por el Espíritu, relacionan estas profecías con lo que está sucediendo aquí. Entonces, unánimes sintiendo una misma cosa, quiere decir que están en el mismo sentir, esperando lo mismo, el cumplimiento de la gran promesa que el Señor Jesús les había hecho: no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Y luego en Hechos todavía, al despedirse, les dice: quédense aquí en Jerusalén, no se muevan hasta que hayan recibido el cumplimiento de la promesa que oísteis de mí,
muchas veces y se la repite allí. Así que en esa unión estaban unánimes, sintiendo una misma cosa, pero también estaban juntos, dice aquí, juntos. Habla del sentido de cuerpo en su expresión externa que ya poseían como resultado de conocer al Señor Jesús. Ya los había convencido de su resurrección. 40 días con ellos. ¿Cuánto nos hubiera tomado a nosotros para que nos convenciera el Señor Jesús? Soy yo. Y aquí estoy. Un espíritu no come pescado, ¿verdad? Soy yo. No soy fantasma. Soy yo. Resucitado, glorificado, su cuerpo glorificado. Es el cuerpo que vamos a tener. ¿Okay? Nuestro cuerpo se va a levantar. Entonces, escojamos el lugar donde nos queremos levantar. Muchos escogen lugares muy bonitos, como una loma. Yo me gustaría ser sepultado en una loma bonita. Y cuando el Señor me resucite, que levante mi cuerpo, para integrarme a mi alma, a mi espíritu, que descenderá con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia, descenderemos los que estemos ya con el Señor para tomar nuestro cuerpo. Tendremos un cuerpo provisional. Cuando llegamos a la presencia del Señor se nos viste con un cuerpo provisional, pero ese cuerpo es provisional, lo hemos repetido mucho, ¿verdad? En el estudio de Apocalipsis. Entonces ya es un conocimiento claro para nosotros lo que va a suceder. Se nos viste, se nos cubre. No somos almas descarnadas en la presencia del Señor, sino que somos personas con un cuerpo provisional que tendremos en el paraíso con el Señor mientras regresamos para levantar nuestro cuerpo. Entonces, ¿de dónde se va a levantar nuestro cuerpo? Los que se queman y se hacen polvo, ¿dónde quedará el polvo? Dios va a levantar el polvo y se va a reintegrar el cuerpo. Y los que tienen que incinerar, bueno, sus razones deben tener, ¿verdad? Cada quien tiene sus razones. En mi opinión muy personal, es mi opinión, no es la mejor forma de disponer del cuerpo. Hacernos quemar no es un símbolo bíblico, eso no tiene nada que ver con la salvación y cada quien. No es un símbolo bíblico, cristiano. Quemar es símbolo de juicio, de destrucción. El cuerpo con dignidad se pone en la tierra, vuelve al polvo y la tierra se encarga del cuerpo. Y la tierra entregará el cuerpo cuando Dios le ordene. En el arrebatamiento de la iglesia, la tierra entregará el cuerpo y el cuerpo se levantará para encontrarse en el aire con el Señor y encontrarse con el alma y el espíritu que vienen con el Señor. Y ahí termina el cuerpo, deja su función el cuerpo provisional para tener nuestro cuerpo glorificado. Se siembra en corrupción, dice Pablo, pero se levanta en incorrupción. El cuerpo perfecto, ¿verdad? Entonces, creemos que tendremos todos unos 30 años
de edad. Los niños se desarrollarán, porque los niños no serán eternamente niños. Nos desarrollaremos y alcanzaremos la plenitud de la vida. Entonces los que muramos ancianitos, pues vamos a regresar en nuestro cuerpo a la perfección física. Es muy emocionante la vida que nos espera. Ya desde el momento en que cerramos los ojos es emocionante la vida que nos espera. Aleluya. Entonces, juntos habla de ese sentido, de ese conocimiento que tenemos de cuerpo, porque juntos habla de esa expresión externa que ya poseía este grupo como resultado de conocer a Cristo. Ya los había convencido, dijimos 40 días estaban convencidos, ya formaban el cuerpo de Cristo, ya estaban preparados para recibir la unción, el empoderamiento interno para cumplir la misión. No se trata de una espera y una búsqueda individual. Fíjense cómo no es individual la cosa, por eso luchamos que no sea individual la expresión de nuestra fe, sino comunitaria. Que nuestros cantos sean comunitarios, porque no nada más estamos interesados, no nada más yo estoy interesado en crecer, queremos crecer todos. No encontramos a Pablo hablando de él, crecer él, no, dice todos juntos queremos crecer, todos juntos debemos avanzar espiritualmente, todos juntos nos presentaremos sin mancha y sin arruga en la presencia del Señor, pero todos juntos. Entonces yo les digo, y no es un chiste cuando les digo, yo me los quiero llevar a todos al cielo, yo quiero que todos vayan conmigo, yo los quiero ver a todos en el cielo, nadie se va a quedar atrás, porque no somos, dice Hebreos, de los que nos echamos para atrás, de los que una vez que ponemos la mano en el arado no vemos hacia atrás, vemos solo hacia adelante. Solo para adelante, decía el hermano Orlando Gutiérrez de allá de Oreb, solo para adelante. Él decía, porque tenía el acentito nicaragüense, ¿verdad? Solo para adelante, para atrás, ni un paso para atrás, solo para adelante. Entonces, tienen ese sentido ya, se trata de una espera como cuerpo, aleluya, como cuerpo. No espero mi bendición yo individual. La unción se da en el contexto de la vida en comunidad, en la comunidad, aleluya, como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ahora observamos la dinámica de la manifestación. El Espíritu se presenta primero como un estruendo, como de viento recio, dice Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, viento recio que llena la casa donde estaban. Y de ahí se toma la idea, ¿verdad?, por la iglesia a través de los años, a través de los siglos, de que estaban en el aposento alto. Pero estudiando las circunstancias, Dana me ha ayudado mucho porque ella ha estudiado mucho esto, ella es experta en el ministerio del Espíritu Santo. Ella se ha especializado en Pentecostés y ha investigado mucho y de hecho su tesis doctoral la está haciendo en esto y me ha ayudado y es muy iluminador. Quien compuso en un aposento alto el himno está pensando en esto. Es que vean el versículo 2, el versículo 2 y dice: y de repente vino del cielo un estruendo
estaban todos juntos en la celebración del principio de la cosecha del trigo. Entonces la gran fiesta, ya no están en el aposento alto, no pueden estar en el aposento alto. Y aquí es donde intervienen las circunstancias, porque hay hombres y hay mujeres. Y el único lugar donde podía haber hombres y mujeres en los atrios del templo era en el atrio de los gentiles, y eso es muy significativo. En el atrio de los gentiles, donde podían entrar todos los que querían. Más allá del atrio de los gentiles no podían pasar los gentiles, ni tampoco las mujeres judías. Las mujeres judías tenían su propio atrio, pero las mujeres gentiles podían estar en el atrio de los gentiles, y los hombres gentiles se quedaban, hasta ahí llegaban. Los prosélitos hebreos, judíos, que se habían convertido a la religión judía, venían a adorar también a esas fiestas, pero no podían entrar más allá, porque el lugar santísimo estaba rodeado por atrios. El templo de Salomón, rodeado por atrios. El atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres judías y el atrio de los varones judíos. Solo varones judíos pueden entrar allí, muy exclusivistas. Pero miren cómo el Espíritu de Dios desciende a un lugar donde hay mujeres y donde caben muchísimos, porque, hombre, se convierte en 3,000. No pueden estar en el aposento alto. Nos fuimos con la idea de que la casa, dice, viento recio que soplaba, el cual el viento recio llenó la casa donde estaban sentados. Entonces ahí se inspira el himno, ahí se inspira la tradición. Pero si analizamos las circunstancias, esto tuvo que haber sucedido en el atrio de los gentiles. Y es muy significativo que haya sido en el atrio de los gentiles. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios se derrama de una manera completamente universal. La bendición de Dios es para todos, sin distinción de raza, sin distinción de género, hombres y mujeres. Todos son iguales en la presencia del Señor, todos somos iguales en la presencia de Dios. Fíjense, la bendición no es exclusiva para los varones judíos que están allá, que no se juntan con las mujeres, porque las mujeres no están a la altura de ellos. Y Dios les da un guamazo ahí tremendo. Él desciende sobre el atrio de los gentiles y llena con su espíritu a todos los que están en el atrio de los gentiles. Y se convierte en 3,000. Después de que Pedro se pone en pie y explica el evangelio, el pasaje que leímos. Y la tremenda capacidad que el Espíritu de Dios le da a Pedro nos debe inspirar a nosotros, porque esa es la forma como el Espíritu de Dios nos equipa para explicar el evangelio. Vean la capacidad que tiene Pedro, que es sobrenatural, no es natural. El conocimiento que manifiesta aquí en lo que leyó Carlos, en ese pasaje, en su mensaje, la capacidad para relacionar las promesas, las profecías del Antiguo Testamento con lo que está sucediendo en el momento. Lo que David dice en profecía, como David profetiza sobre la resurrección del Señor Jesús. No permitirá Dios que descienda al Seol, que su pie o sus ojos vean corrupción. El Señor Jesús fue levantado al tercer día antes de que su cuerpo se corrompiera.
y fue resucitado, y todo Pedro lo relaciona con lo que está pasando. Este Jesús que ustedes acaban de crucificar, Dios lo levantó de entre los muertos y nosotros fuimos testigos y anduvimos con él y lo vimos vivo. Y relaciona todas las profecías del Antiguo Testamento con lo que los judíos habían hecho en esos días, crucificando al autor de la vida. Pero la muerte no lo pudo retener y se levantó al tercer día, y aquí está vivo y nosotros somos testigos, y ofrece esta salvación tan grande. Todo eso es el resultado de la unción luego del Espíritu de Dios, y esa es la forma como Dios nos ha equipado toda la vida. Es el mismo equipamiento que nosotros tenemos, aleluya, con otras ventajas que nosotros tenemos que los apóstoles no tenían en ese momento. Pero el mismo poder que capacita, aquí está. Entonces, el Espíritu se presenta como un gran estruendo. Luego ese viento se convierte en flamas, en llamas de fuego, lenguas. Dice Lucas, el fuego tiene la figura de lenguas de fuego. Lenguas de fuego que se asientan sobre la cabeza de los 120. O sobre todos los que ya creen, que ya son discípulos del Señor, que ya están convencidos de que Él se ha levantado de entre los muertos y que Él es el Mesías, que Él es la respuesta de Dios a las necesidades de todo el ser humano. Eso es lo que quiere decir el Mesías, el ungido del Señor, la respuesta de Dios. No hay otra respuesta, es la única respuesta. Cristo, bendito seas, Señor, porque en Cristo está todo el poder de Dios concentrado para resolvernos nuestras necesidades del espíritu y del cuerpo. Porque el Evangelio es algo maravilloso, es algo completo. El Evangelio nos equipa, Cristo nos equipa con el Evangelio, nos reconcilia con Dios y nos reconcilia entre nosotros. Y nos pone en paz con nuestro propio cuerpo y con nuestro propio carácter. El Señor nos pone en paz y nos pone en paz, hace la paz en nosotros y nos pone en paz al grado de que nos podemos relacionar aún con los sufrimientos más terribles que tenemos, enfermedades en el cuerpo con las que batallamos. Batallamos con las enfermedades en Cristo Jesús. Hay esperanza en nosotros. Y sufrimos con esperanza, sufrimos sabiendo que todos los sufrimientos del Hijo de Dios aquí sobre la tierra nos equipan, nos sensibilizan, nos dan sensibilidad, aumentan peso de gloria. Hemos hablado de eso mucho. El peso de gloria del que habla Pablo. El cuerpo se va desgastando, pero el peso de gloria va en aumento. La capacidad para disfrutar la vida eterna va en aumento. Todo eso trae el Evangelio, nos pone en paz con nuestros propios sufrimientos, nuestras propias limitaciones. Quedamos en paz. Amado Nervo no era cristiano evangélico, era católico. Se dice que era un buen católico, no sé. Pero él habla de la vida y dice: vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Y es exactamente lo que el Señor hace. Estamos en paz, no importa lo que tengamos, cáncer. Nos enfrentamos al cáncer en paz, con mucha confianza y esperanza en el Señor de que esta vida aquí sobre la tierra es apenas el principio de lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que hemos vivido, pues lo hemos vivido con gozo, con alegría, ¿verdad? Yo recuerdo, desde que tenía 7 años, tengo conciencia de los 7 años, y mi vida, soy un campesinito, bajado de la Sierra Tamborazos. Así me decían, ¿no? Bajé de la Sierra Tamborazos. Okay. Cortado a hacha y a machete. Así me bajó el Señor. Pero mi vida ha sido, que yo recuerde desde los 7 años, mi vida ha sido un constante caminar.
pulirme. Cada experiencia ha sido mejor que la otra. Es un avance glorioso. Tengo 75 años, estoy feliz de haber llegado a 75 años y todos los pasos que se oyen en la azotea, alabado sea el Señor. Él me ha permitido vivir e ir avanzando en el conocimiento, amando cada vez más al Señor. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos pone en paz, nos reconcilia con Dios, nos reconcilia con nosotros mismos, con nuestros propios sufrimientos y enfermedades y limitaciones, y vivimos en paz. Ese es el gozo del Señor, la paz que experimentamos. No estamos exentos de sufrimiento, pero es muy diferente vivir en paz con Dios y llevar en nuestro cuerpo los sufrimientos, que son los sufrimientos de Cristo, dice Pablo. Aleluya, y por donde quiera que vamos, dice Pablo, llevamos el aroma, el aroma del conocimiento del Señor Jesús. Aleluya. Y Pablo dice enojado, de hoy en adelante nadie me moleste y nadie me sea molesto, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos queremos abrazar a Pablo también. A ver si lo podemos abrazar, yo creo que sí. Aleluya. Luego, inmediatamente después fueron llenos. El fuego descendió sobre sus cabezas y fueron llenos con el Espíritu Santo. Todos los que estaban allí y se habían reconciliado con Él habían reconocido que Jesucristo era el Mesías. Fueron llenos con el Espíritu Santo y se cumple ahí la promesa. Toda la obra poderosa de Dios en la antigua dispensación se vuelve interna. Y se vuelve una explosión de poder en el corazón del ser humano, al grado de que todos estos galileos, ¿verdad?, que eran considerados como ignorantes, los del norte, ignorantes. ¿Cómo hablan estos siendo galileos? ¿Cómo hablan? ¿Cómo hablan los idiomas en los que nacimos? Dicen los judíos que están allí y los prosélitos gentiles que están allí. Los judíos y los prosélitos gentiles vienen del Ponto, de Galacia, del norte de África, de toda Asia Menor, y vienen desde Roma, desde Europa, están allí, vienen de Mesopotamia, del este, están ahí para la celebración de la fiesta del inicio de la cosecha del trigo, una gran celebración pentecostés. Dios los trajo, era el plan de Dios, porque los llenó a todos con su espíritu y luego los regresó a sus regiones. Ustedes saben que el evangelio en Roma no lo llevaron los apóstoles, no lo llevó Pablo, no lo llevó Pedro, no lo llevaron los apóstoles. ¿Quién llevó el evangelio a Roma? Los que se convierten en Pentecostés, regresan a Roma, predican el evangelio y fundan la iglesia allá. ¿Quién llevó el evangelio hasta la India? Nos dijo el hermano que estuvo aquí aquel domingo, el apóstol Tomás, el incrédulo, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, se dice, ¿verdad? Porque Tomás dijo, hasta que yo ponga mi dedo en las heridas y lo veo, yo no voy a creer que el Señor se levantó. Y se le presenta el Señor ahí, a ver, Tomás, ven para acá. Bienaventurados los que sin haber visto creyeron. Pero ven, órale, pon tu dedo aquí, mira, pon tu dedo aquí, pon tu dedo acá. ¿Y qué hizo Tomás? Cayó de rodillas. Señor y Dios mío, perdona mi incredulidad. Y se fue a predicar el evangelio.
hasta la India. Por allá murió Tomás, pero plantó la iglesia en la India. Imagínense hasta la India llegar con el mensaje del evangelio. Entonces, luego la evidencia inicial física. Inmediatamente después el Espíritu de Dios viene, llena a los que están allí, que se han reconciliado con Dios, y viene inmediatamente después la evidencia inicial física de que habían sido llenos con el Espíritu. Y la evidencia inicial fue que comenzaron a hablar en otras lenguas o idiomas como el Espíritu les daba que hablasen. De tal manera que el Espíritu de Dios permitió que este grupo hablase, cada quien hablando en lenguas, hablaban los idiomas que no conocían, pero que los que estaban allí sí conocían. Y esas situaciones se siguen repitiendo. Con mucha frecuencia alguien es bautizado con el Espíritu Santo en una reunión de la iglesia y habla un idioma que alguien que está allí puede reconocer. El hermano Gordon Marker, un misionero allá por Acapulco, allá en la región de Acapulco, nos platicaba que él subió a la montaña, se había fundado una obra arriba en la montaña, en las montañas de Coyuca, y en la sierra de Coyuca, y tenían el grupo, y él fue a predicar y se pasó todo un fin de semana con los hermanos, discipulándolos allá arriba, y en uno de los cultos el Espíritu de Dios cayó sobre ellos y hablaron en lenguas, y uno en particular se soltó a hablar en inglés perfecto, y él escuchó a este hombre glorificando a Dios en inglés. Él ni siquiera sabía que existía el idioma inglés, y habló con un inglés tan hermoso, tan bonito, tan perfecto, que el hermano Marker danzaba en la presencia del Señor. Esa es la evidencia inicial. Con frecuencia hablamos idiomas entre nosotros que nadie reconoce, excepto el Espíritu de Dios. Y por el Espíritu de Dios entendemos estos idiomas, aunque en la evidencia inicial nadie interpreta la evidencia inicial. Aquí hay gente que entiende, y Dios permite eso para que la gente se convenza de que no están ebrios, sino que están hablando las maravillas de Dios, porque si los escuchamos hablar las maravillas de Dios, entonces la evidencia inicial no es el viento ni el fuego, sino las lenguas que el Espíritu reparte. A partir de este momento histórico, la iglesia ha sabido que alguien es lleno con el Espíritu Santo en el mismo momento que ocurre, por la evidencia inicial de hablar en lenguas desconocidas para el que habla, y casi siempre desconocida también para el que escucha. Las lenguas como evidencia física inicial del bautismo con el Espíritu Santo tienen como objetivo supremo alabar y glorificar a Dios, y no la edificación de la iglesia. Las lenguas como evidencia inicial no tienen el propósito de edificar a la iglesia. Esa es la profecía la que edifica a la iglesia. Las lenguas como evidencia inicial no se interpretan, no son para la edificación de la iglesia, son para la gloria de Dios y para que sepamos que la persona ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo. No nos confundamos, luego nos confundimos como si fuéramos bautistas o metodistas o presbiterianos. No, somos pentecostales y conocemos lo que está pasando. Hay una gran diferencia entre las lenguas como evidencia inicial, es el Espíritu el que las da, pero la evidencia inicial tiene otro propósito. Es diferente a las lenguas proféticas, cuando Dios quiere comunicar a la iglesia un mensaje profético y lo hace en lenguas. Esa es profecía. Tiene que haber interpretación forzosamente porque es profecía. Alguien tiene que decirnos qué es lo que está diciendo el profeta, qué es lo que está diciendo la persona que está hablando en lenguas. Si no hay nadie quien interprete lo que quiere decir,
lo más seguro lo que quiere decir es que el hermano está alabando al Señor en lenguas como cuando hablamos en lenguas. El que recibe el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, es tremendamente edificado. Yo me acuerdo como si fuera ayer cuando recibí el bautismo con el Espíritu Santo. Yo fui muy incrédulo toda mi vida y Dios me tuvo que arrinconar. En 1982 me tuvo que arrinconar. A pesar que mi esposa era pentecostal y había recibido el bautismo con el Espíritu Santo y hablaba en lenguas. Pues decía, bueno, las lenguas son para Dana, son para personas como Dana, no son para mí. Pero Dios me llevó a una situación de ministerio en el que me arrinconó y no hallaba la salida. Necesitaba la intervención de Dios en mi vida, mostrándome una dimensión diferente de la vida cristiana. Yo llegué a un punto en el que dije, Señor, si la vida cristiana no tiene otra dimensión, yo no te puedo servir. Me voy a dedicar a otra cosa, pero no te puedo servir así. Llegamos a una iglesia en satélite, una iglesia joven que acababa de ser fundada y estaba creciendo mucho, y nos invitaron a que les ayudáramos, a que discipuláramos al grupo y les predicáramos tenían un pastor invitado y yo fui compañero de ese pastor y compartíamos el púlpito y la iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer. No era pentecostal, por supuesto, pues yo no era pentecostal. Pero la iglesia tenía un grupo de chavos pentecostales, ¿no? Chavos carismáticos que se habían ido a la pequeña manada allá a la colonia Nápoles, donde un grupo de presbiterianos habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo y habían fundado esa iglesia, y esa iglesia estaba creciendo mucho y se llenaba los viernes de visitantes de las diferentes iglesias. Y estos chavos se venían de satélite al culto y el Espíritu de Dios los comenzó a bautizar a ellos y regresaron todos tocados con el poder de Dios, el Espíritu de Dios, y los hermanos allá de trasfondo presbiteriano no sabían qué hacer con ellos. Se los entregaron a Dana porque sabían que Dana había tenido la experiencia y ella los podía ubicar. Entonces ella se dedicó a ubicarlos y los ubicó, pero estaban todos desorientados, no sabían qué estaba pasando. Y ella los ubicó en la palabra. El grupo creció, el grupo se integró muy bonito, empezó a crecer ellos en los dones, en una iglesia que no creía en eso. Pero los padres no los podían correr a los chavos porque eran sus hijos. Entonces los tenían que tolerar y era un problemón ahí. Pero van a trabajar con los jóvenes. Y la iglesia estaba creciendo. Entonces de 150 que se reunían cuando nosotros llegamos, nosotros no fuimos el factor de crecimiento, pero el Espíritu de Dios estaba sobre nosotros. Porque la iglesia creció inmediatamente y nos convertimos en 600, 650. Y los hermanos pues eran de recursos. Compramos un terreno en satélite en la zona Azul y Oro. Al cruzar el perinorte, la plaza comercial, al cruzar el periférico del otro lado, en esa loma, compramos un terreno grande y construimos un templo rapidísimo. En 2 meses estábamos ahí, en un templo de 3 niveles, en circunvalación poniente. Y estábamos ganando gente de satélite, mucha gente de allí, gente de clase media alta. Entonces teníamos allí al oficial mayor de la Cámara, teníamos allí al gerente general de la Philips, teníamos allí al gerente general de Cementos Anáhuac. Teníamos personas profesionistas de todo tipo. Y éramos ya 650. Y era gente hambrienta, sedienta de la palabra. Y ahí fue donde el Señor me agarró porque pronto me sentí seco y necesitaba una experiencia diferente. Yo salí del seminario y yo pensé que tenía el mundo por los cuernos, pero no, eso no sirve de nada. Se necesita la dimensión espiritual. Luego me di cuenta, porque esto era gente desesperada, sentada en la punta de las sillas, no como ustedes, sino en la punta de las sillas. Y me pescaban todas las palabras. Yo predicando, hermano, yo no entendí eso, a ver, explíqueme. Entonces me regresaba. Esa era la gente que teníamos.
Y en la escuela dominical y en el culto. Y comencé a buscar, pero yo no quería lenguas. Yo no quiero lenguas. Pero llegué a un punto de desesperación. Aventaba los libros, los azotaba en la pared y me salí a caminar en la calle 12 de la mañana y ahí Dana detrás de mí conmigo. Y nos íbamos a lugares a buscar que alguien orara por mí, pero yo no quería lenguas. Entonces la acompañé un viernes a su estudio bíblico ahí en Echegaray, en la casa de la familia Prince, porque el estudio de los jóvenes iba de familia en familia. Y nos tocó en Echegaray, la casa de la familia Prince. Había 3 chavos Prince en el grupo, así que no sé cuáles. Yo la acompañé ese viernes, yo no la acompañaba, pero ese viernes la acompañé. Estaba desesperado, iba herido, iba lastimado, estaba mal. Y Dana dio el estudio y todo, la casa en la sala de la casa y todo. Los chavos cantes, las alabanzas carismáticas. Y terminó el estudio, Dana ministró y toda la cosa. Y me llegan por atrás, pues entraron por la puerta de atrás del jardín, 2 hermanos. A uno lo conocí, era presbiteriano, pastor de los adolescentes aquí en Humboldt 50, en la calle, en la iglesia presbiteriana Príncipe de Paz, que está aquí en el centro de la ciudad, no sé dónde está el centro, pero por ahí en el centro, ¿no? Humboldt 50, a espaldas de Valderas 47. De este lado de Valderas está el Mesías, la iglesia metodista, la catedral metodista. Y a espaldas, los templos se juntan en el centro. A espaldas, Humboldt 50, está la catedral presbiteriana, ¿no? de los presbiterianos de clase alta. Y él pastoreaba al grupito de adolescentes y los traía pero movidos, y no hallaban qué hacer con ellos en la iglesia, pues, gente revoltosa. Y a él lo conocía porque de vez en cuando llegaba allá, a Dios Amor, a Satélite, nada más a causarnos problemas, llegaba. No era de la iglesia, pero llegaba. Entonces yo lo conocía, Joaquín Tec. Y llegó por atrás, se paró aquí, por un lado, y me dijo, Miqueas, pues me conocí, y me presentó al otro hermano, un pastor de Asambleas de Dios, chaparrito, morenito, que no volví a ver, y yo creo que fue un ángel, porque no lo he vuelto a ver. Estábamos orando nosotros, me dice, allá en el centro de la ciudad estábamos orando y el Espíritu nos dijo, vayan a Echegaray, a la casa de la familia Prince, ahí está mi siervo Miqueas, vayan a orar por él. Uf. Y yo les dije, hermanos, por favor, aquí estoy. Comenzaron a orar por mí, 10 minutos orando en español, y me dice el pastor de Asambleas de Dios, Miqueas, tienes un problema. Tus prejuicios teológicos no permiten que Dios te bendiga. Él te quiere bendecir, te quiere llenar con su poder, pero no, tú no lo permites. Y yo estaba sudando porque todos los argumentos de mi último curso, el curso maestro que dan en el seminario, nivel maestría, seminario teológico de Nueva Orleans, nos daban en ese tiempo un curso para sellarnos. Las pruebas del Antiguo Testamento, las pruebas del Nuevo Testamento, las pruebas de la teología sistemática y las pruebas de la historia de la iglesia, de que las lenguas, como las entiende el movimiento pentecostal, no son bíblicas. Entonces todos esos argumentos estaban en mi cabeza. Y yo estaba batallando mientras oraban por mí. Y me dijo, Dios no puede bendecirte así, con todos esos prejuicios. Tienes que renunciar si quieres que Dios te bendiga. Y yo le dije, hermano, ayúdeme. Renuncio. En el nombre de Jesús. Y el Espíritu cayó sobre mí. Pero de una manera tan extraordinaria. El fuego cayó sobre mí. Comencé a hablar en lenguas, pero era como electricidad. Esa electricidad me ha acompañado porque en ciertas circunstancias se vuelve a sentir la electricidad en mi cuerpo. Toda la electricidad. Y comencé a temblar y a mover como una hoja sacudida por el viento.
Y comencé a hablar en lenguas, hablar y hablar y hablar y hablar, y yo no me caía, nadie se caía en ese tiempo, y yo me desplomé y quedé tirado en la sala, panza para arriba, ahí. Por 20 minutos estuve ahí, y los chavos alabando al Señor, glorificando a Dios, como me vieron tirado ahí, alabando al Señor, y yo hablando en lenguas, y por 20 minutos hablé en lenguas, y por 20 minutos me metí en una especie de túnel, como en el túnel, la cosa esa de E.T., así me sentía, como que me conectaba con el cielo, la presencia de Dios. Y después de unos 20 minutos que estuve hablando en lenguas, me levanté y me dio mucha pena estar tirado ahí. Me levanté, pero me sentía nuevo, me sentía empoderado, me sentía recién convertido, recién casado, recién todo. Tomé a Dana de la mano. Dana era una jovencita todavía, éramos chavos, y me la saqué por la parte de atrás del jardín, por donde entró Tec y el otro. Por ahí nos salimos, ahí dejamos a los chavos, cante y cante, y seguro cantaron toda la noche, porque se quedaban toda la noche. Aleluya. Y fue tan extraordinario el encontronazo con Dios. Es eso, es algo glorioso, experimentar el toque de Dios de esa manera. Entonces las lenguas, como evidencia física inicial del bautismo con el Espíritu Santo, tienen el objetivo de alabar y glorificar a Dios, alabar y glorificar a Dios, y no la edificación de la iglesia. Por esta razón nunca son interpretadas. Sin embargo, aquí en Pentecostés, el Espíritu en su soberanía decide bautizar a estos creyentes, dándoles las lenguas que los judíos allí reunidos hablaban, puesto que venían de todas las regiones del imperio. Es algo que no se vuelve a repetir en el libro de Hechos. ¿Por qué lo hizo el Espíritu? Para convencer a la multitud de que lo que estaba sucediendo era de Dios, era el amanecer de una nueva era. ¿Por qué las lenguas? Porque las lenguas representan el control total del Espíritu de Dios sobre el individuo, ya que la lengua es la última frontera, la última y más aguerrida parte de la vida que el hombre somete al dominio del poder de Dios. Y la proclamación del Evangelio es el poder sobrenatural de Dios cayendo sobre la lengua del que proclama el Evangelio. Aleluya. Aleluya, aleluya. Por eso la lógica de las lenguas no es algo así nada más, tiene un sentido glorioso. Por eso, aleluya, por eso las lenguas. Y hay otras razones que no vamos a mencionar ahora, pero esta es la razón. Aleluya, el control de la lengua. Y ese es un dominio tremendo, cuando el Espíritu de Dios controla y domina nuestra lengua y la gobierna para la gloria de Dios. Y la proclamación del Evangelio viene como consecuencia. Ahora notamos que el resultado de la manifestación del Espíritu Santo es el avivamiento. Aleluya. El resultado es el avivamiento. 2:14 al 47, ¿verdad? El cual se expresa de dos maneras: unción para predicar el Evangelio y enseñar todo el consejo de Dios, es la primera unción. Y unción para vivir para la gloria de Dios también. Ahí lo vemos. Unción para predicar. Gracias, José Luis. La unción para predicar y enseñar el Evangelio, y la unción para vivir para Dios. Es el propósito del bautismo con el Espíritu Santo, nada más. Nada más. Unción para predicar y unción para vivir. Aleluya. Aleluya. ¿No es glorioso Pentecostés? ¿No es glorioso ser pentecostales? Unción para predicar y unción para vivir. Y nada más. Aleluya. Nada más. Nada más.
Aleluya. La unción para predicar el evangelio y enseñar, versículos 14 al 42. Fíjense bien cómo se expresa aquí la unción. Y esa unción nos acompaña todos los días. Ay, Señor, ya voy a terminar, no se preocupen. Sencillez para ser entendidos por todos. La unción del Espíritu trae sencillez para ser entendidos por todos. Cuando complicamos la cosa es porque nos falta unción. Es la unción para ser entendidos por todos. A Pedro lo entienden todos. Aleluya, ahí está. Capacidad para exponer los acontecimientos actuales a la luz de su fundamento en la palabra del Antiguo Testamento. Es una capacidad extraordinaria que tiene Pedro y es una capacidad que nos acompaña siempre cuando predicamos el Evangelio. Siempre. La unción del Espíritu de Dios. Una capacitación sobrenatural, hermanos. Abre la boca, anuncia el Evangelio. Tienes la unción del Espíritu Santo. Has recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Tienes la unción para explicar el Evangelio y para relacionar la revelación con lo que está pasando ahorita en la vida de este pueblo que está tan necesitado. La relación que tiene la revelación de Dios con las necesidades de este pueblo, la relación con las necesidades de la gente a la que discipulamos. Esa es la unción del Espíritu. Tenemos esa capacidad. Hablemos con confianza. Aleluya. Elocuencia de Dios para presentar y probar a la luz de la palabra que Jesucristo es el Mesías prometido. La respuesta de Dios a las necesidades del ser humano. Es unción. Cuando probamos que Jesucristo es la respuesta de Dios. Yo veo estos evangelistas tremendos, ¿verdad?, que tienen esa unción maravillosa, pero todos la tenemos a nivel más pequeño, a nivel más limitado, pero todos tenemos la misma unción. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene consentidos. Cada uno de nosotros tiene una función. Aleluya. Bondi en África, predicándole a 2 millones de gente en el llano. La misma unción, ¿verdad? La misma unción que tiene Emma cuando va a la cárcel. La misma unción. La misma unción cuando te paras con el vecino y le explicas el Evangelio. Es la misma unción. Es la misma unción que acompañó a Pedro aquí, que se pone en pie y explica el Evangelio. Un Galileo ignorante, pescador, pero la gente notaba que había estado con el Señor Jesús. Eso es lo tremendo, porque es la unción del poder de Dios. Elocuencia para presentar y probar a la luz de la palabra que Jesucristo es la respuesta. La convicción del Espíritu que convence el pecado, pone hambre y sed de Dios y compunge a las multitudes para volverse a Dios en arrepentimiento. Es unción en la vida de Pedro, en arrepentimiento, poder espiritual para llamar a la gente al arrepentimiento y a una decisión personal de fe en Jesucristo. Es lo que Pedro hace. Fe y sensibilidad para dar lugar a las maravillas y señales del poder de Dios que se manifiestan a través de milagros de todo tipo. Todo esto siempre ocurre en el contexto de la predicación del Evangelio, ya que las maravillas y señales no son fin en sí mismas, sino solo apuntan al autor, que es Jesucristo. Los milagros apuntan al autor, que es Jesucristo. No son fin en sí mismas. No buscamos los milagros como fin en sí mismos. Los milagros ocurren como señales de la presencia de Dios en medio de nosotros. Por eso anhelamos los milagros, porque son evidencia de que Dios está con nosotros. Y oramos por los enfermos y creyendo que Dios los va a sanar, y Dios sana a muchos. Dios está con nosotros, la unción de Dios está con nosotros. Y luego la unción para vivir,
para Dios. Aquí está la unción para vivir, para la gloria de Dios. Los versículos 43 al 47. Este es el elemento vivificador de todo avivamiento genuino. Todo mover auténtico del Espíritu por fuerza natural tiene que traer santidad a la vida de su pueblo. Aquí vemos esa santidad manifestada por la unidad del grupo, la unidad de los 3,000 que se convierten en una tremenda unidad. Están unidos en un mismo sentir. Esa unidad viene cuando hay avivamiento en nuestro corazón. Cuando no hay avivamiento, andamos ahí peleando unos con otros todo el tiempo. Miserable es la iglesia a través de los siglos, siempre peleando la iglesia. Pablo usa términos que hemos revisado tantas veces. Pero si se muerden y se comen unos a otros, dice Pablo, es muy chistoso Pablo. Si se muerden y se comen unos a otros, tengan cuidado de no consumirse, pero usa una palabra fuerte. Tengan cuidado de no devorarse, pero no se vayan a tragar unos a otros. Fuerte. Esa es la iglesia, es la vida de la iglesia, pero no queremos eso, ¿no? Queremos avivamiento. Queremos avivamiento. Clamemos por avivamiento. Sometámonos al gobierno del Espíritu de Dios. Renunciemos a nosotros mismos. Renunciemos a nuestra justificación, a nuestra glorificación. Amemos a los otros. Acerquémonos. Cultivemos la comunión. Somos hermanos. Nos vamos a ir al cielo. Vamos a vivir juntos allá. ¿Nos vamos a morder y a comer allá en el cielo? No, es mejor que nos caigamos bien desde aquí. ¿Tampoco no es fabuloso convivir con todos y amarnos a todos? Es un desafío para la iglesia. A través de los siglos así ha sido. Pero no nos desanimamos, seguimos adelante. Mordelones, chichimecas, no le hace. El Espíritu de Dios tiene que ir obrando por nosotros, nos va tumbando los dientes poco a poco, como avanzamos en edad para dejar de morder a los demás. Amemos, en vez de morder, amemos a los demás. Perdonémonos unos a otros, caminemos juntos. Aleluya, unidad, santidad de cuerpo, santidad de cuerpo. En el que comparten no solo las cosas, sino la vida. Es un grupo viviendo un momento muy bonito ahí. Desafortunadamente cambió después, porque así es la iglesia. Pero esto fue algo extraordinario. Los hermanos nos dicen, bueno, no se emocionen con lo que pasó en Pentecostés. Todos empezamos así. ¿Verdad? Yo me acuerdo del hermano Coronado hablando de Emanuel. Dice, cuando Emanuel chiquito, cuando estábamos allá en Nicolás León, allá empezamos en Nicolás León, éramos un grupito de 150 y todos cariñosos y todos compartiendo todo, éramos un amor. Ajá. Nos cambiamos aquí y nos salieron dientes y nos salieron uñas y empezamos, ¿verdad?, a mordernos. Pero aquí seguimos, aquí seguimos. Yo estoy aquí desde el 78. La iglesia nació en mayo, 28 de mayo del 78, y Dana y yo llegamos en agosto del 78 a esta comunidad. Y aquí estamos, hemos sobrevivido y sobreviviremos hasta que el Señor regrese por nosotros. Los que estén aquí cuando el Señor regrese, se van a acordar de los que ya pasamos. Y vamos ahí con los hermanos Fuentes. Aleluya. Gloria al Señor. Gran sensibilidad hacia las necesidades materiales de los demás y de todos aquellos en necesidad. Grandes, vendían sus cosas y se repartían y era una cosa gloriosa. Así éramos allá en Balbuena.
Aquí para conseguir esta propiedad todo el mundo vendió sus alhajas, entregó sus alhajas, entregó sus vehículos. Esta hermana psicóloga, ¿cómo se llama, Paco? Ándale, Barrón, Yolanda, ¿verdad? Yolanda Barrón entregó su vehículo para comprar esta propiedad. Todo el mundo dando sus alhajas y todos sus relojes, sus Rolex y todo, ¿no? Para comprar esa propiedad. Y Jimmy Swaggart nos apoyó y compramos esta propiedad cash, en efectivo. En efectivo. Un gran milagro. Y aquí estamos, no olvidemos lo que Dios hizo. Gran sensibilidad, gran fervor en la liturgia, unánimes en el templo alabando a Dios. Esto ocurre en el atrio de los gentiles y ahí se seguían reuniendo. Se iban al atrio de los gentiles. ¿Quién les podía decir algo en el atrio de los gentiles? Nadie. Y ahí unánimes, alabando al Señor, los 3,000 que se habían convertido, alabando al Señor. Gloria a Dios. Sencillez de estilo de vida, sencilla la vida, favor con el pueblo, excelente testimonio ante la comunidad inconversa, y cada día se agregaban los que debían ser salvos porque el impacto era tremendo. Grandes judíos, nos dice la palabra, que se convirtieron, grandes judíos, un impacto tremendo en la misma vida del pueblo de Israel. Muchísimos judíos se convierten y la iglesia es judía en el principio y estaba muy unida al templo, pero vino la persecución. Y la persecución estableció la diferencia entre la religión hebrea, judía, y la fe en Jesucristo. La iglesia se separa y se va a Antioquía. Y se establece en Antioquía. Tienen que salir de Jerusalén por la gran persecución. Pero eso es el mover de Dios. Dios los echó fuera. Y los llevó por todo el mundo, por todo el imperio, predicando el Evangelio. Poder del Espíritu de Dios. Y Dios levantó hombres y mujeres tremendas que no aparecen aquí en el relato de la revelación, pero están en el libro de la vida y están allá en el cielo con el Señor. Porque llevaron el Evangelio a todos los rincones del mundo conocido. Llegaron hasta la India predicando el Evangelio. Llegaron hasta los confines de Europa, hasta España, hasta acá, hasta las Islas Británicas, y predicaron el Evangelio. Y con el tiempo trajeron el Evangelio a estas tierras, se vinieron para acá y trajeron el Evangelio, colonizaron el norte, el hemisferio norte, y de allí descendieron los predicadores del Evangelio y nos predicaron el Evangelio y nos convertimos y aquí estamos, aleluya. Fue un proceso largo, pero un proceso de la gloria de Dios, de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, la unción gloriosa del Espíritu, aleluya. Y el Espíritu de Dios está aquí. Aleluya. Yo sé que es tarde. El jueves pasado oramos por enfermos. Hoy, ¿quién no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo? Y aquí tenemos gente, hermanos, que son usados por Dios. Aquí está Vani, aquí está Paco, aquí está Juan Carlos, aquí están todos ustedes, que Dios los usa en el bautismo con el Espíritu Santo. A ver, vénganse los que no han recibido el bautismo. Judith, vente Judith, ayúdenos. José, vente hermano, vénganse. Todos aquellos que tienen el bautismo con el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios pone carga en este momento. Vengan a ayudarnos. Vamos a orar por los que no han recibido. A ver, vénganse los que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Gloriosa experiencia. Aleluya. Aquí párense enfrente de mí, para poderlos distinguir. Aleluya, aleluya. Vente aquí, vente hermana, vente. Aleluya. Aleluya. Ustedes que están en casa, pónganse en pie. Levantamos nuestra mano derecha al Señor. Recibimos su bendición literal.
Jehová te bendiga y te guarde, y Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Él alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Él bendiga tu salida y bendiga tu entrada desde ahora y hasta el día en que estemos todos juntos en las bodas del Cordero. Aleluya, aleluya. Y beberemos la cuarta copa con el Señor. Shalom, la paz de Dios, abrace a todos. No se vaya nada más así. Aleluya.